Bueno, chicos, como les decía, el día de hoy vamos a ver un repaso de todo lo que es Génesis. Y bueno, voy a proceder a compartir. Así que, por favor, me avisan si se puede lograr. ¿Puedo apreciar la pantalla? Sí, sí se ve. Dale. Antes de iniciar, chicos, quiero decirles de que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, interrumpan nomás. Igualmente pueden escribir por el chat, porque va a estar ahí Natasha y los demás moderadores viendo. Pero cualquier duda que tengan, hagan nomás, ¿ok? Para poderse resolver. Vamos a comenzar primeramente con lo que es introducción al desarrollo. Como tal, desarrollo, el concepto que nos da justamente el libro, va a ser la modificación de estructuras anatómicas de nuestro cuerpo desde el momento de la concepción hasta la madurez. ¿Qué quiere decir? Nosotros como tal, la concepción va a ser cuando se cree esa célula que vamos a hacer nosotros, el cigoto. ¿Ok? Vamos a comenzar siendo una pequeña célula nomás al principio, pequeñita. Y luego, a medida que vamos madurando, vamos creciendo, se van formando nuestras estructuras anatómicas, todo lo que conocemos como hueso, músculo, los órganos. Eso nos va a dar como resultado un ser humano con billones de células. ¿Ok? Pasamos a ser una célula pequeña a tener billones de ellas. Pasamos a ser un ser humano compuesto por billones de ellas. Pero para lograr este desarrollo, también va a haber algunos pasos. Y uno de ellos es justamente la diferenciación. Aquí les puse que la diferenciación consiste en pasar en específico a específico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Una célula puede estar creada, pero no tiene una función como tal. No está destinada en un inicio para algo. ¿Ok? Y aquí tenemos en la imagen esta célula de aquí. Tiene varias opciones en cuál diferenciarse. Si en célula muscular, en célula grasa, en célula ósea, en célula sexual. Puede haber muchas opciones las que tiene. Entonces, inespecífico es cuando no forma parte como tal de un grupo, pero va a ser específico para formar parte de un grupo como tal. Por ejemplo, esta célula puede pasar a formar parte del grupo de las células grasas o de las células musculares. Por ejemplo, las células musculares se van a encargar de formar todo lo que es músculo. Asimismo, puede pasar a ser parte del equipo de las células óseas y puede pasar a formar parte de ese equipo para formar todo lo que es el hueso. ¿Ok? Entonces pasa a ser inespecífico, es decir, sin ningún equipo como tal, no pertenece a ningún equipo, pasa a ser específico, que ya pertenece a un lugar. ¿Ok? Aparte de eso, el desarrollo no va a tener solo la diferenciación, que se les acaba de explicar, sino también la división celular. Obviamente, pues, si nosotros, como estamos haciendo una célula y vamos a hacer billones de ellas, obviamente va a ocurrir división celular, que se produce por medio de la mitosis. Esto es justamente para las células somáticas. ¿Ok? ¿Por qué se hace la división celular? Es justamente para esta de aquí, la reorganización de los tipos celulares. Justamente se van a formar millones de billones de células inespecíficas y cada uno va a pasar a formar parte de un equipo. Ponle que medio billón vas a ser parte del equipo de células óseas. Entonces, esas células óseas se van a reorganizar entre ellas, se van a juntar y van a formar la estructura anatómica, que es justamente el sistema óseo, el hueso. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, chicos, o tienen que repetir? ¿Puede repetir, por favor? Ya. Ok. Cuando vemos lo que es introducción al desarrollo, vamos a decir que consiste en la modificación de las estructuras anatómicas de nuestro cuerpo desde el momento de la concepción, es decir, desde el momento que somos una pequeña célula hasta la madurez, para que se forme un cuerpo humano como tal. Pues decimos que comenzamos siendo una célula para pasar a ser billones de ellas que conforman el cuerpo humano. ¿Ok? Pero este desarrollo va a requerir de ciertos procesos y uno de ellos es la diferenciación. Justamente es lo que le digo, pasar de pertenecer a un equipo, pasar de no pertenecer a un equipo a pasar a uno. Por ejemplo, uno que yo les dije la clase pasada fue de un equipo, de un jugador de fútbol.
Un jugador de fútbol puede estar libre, sin equipo, sin contrato, sin representante, sin nada. Y le llegan puras ofertas. Tiene varias opciones. Le llega por ahí el Real Madrid, el Barcelona, el Aucas le llega. Entonces aquí va a ser lo mismo. ¿Ok? Y este jugador de fútbol va a decir, ah, ya, yo quiero ser del Aucas, quiero ser del Barcelona, yo quiero ser del MLE, el Nacional. Entonces va a pasar de no pertenecer a ningún equipo a pasar a formar parte de uno como tal. Entonces tenemos justamente el ejemplo de la cédula igual. No pertenece a ningún grupo y se diferencia para formar parte de un equipo. Por ejemplo, las células grasas, de la muscular, células sexuales, justamente las epiteliales también. Entonces pasas de ser inespecífico a específico. ¿Ok? Ahora bien, también tenemos otros procesos que justamente es la división celular. Esta es lo que les dije de que obviamente para hacer billones de ellas esas células tienen que reproducirse, que multiplicarse. ¿Ok? Para multiplicarse va a usar justamente lo que es la mitosis. Entonces, ¿para qué se va a multiplicar? ¿Para qué va a haber división celular? Para que ocurra esto de aquí abajo, la reorganización de los tipos celulares para producir estructuras anatómicas. Y es que una sola célula no va a poder formar todo el sistema óseo, obviamente. Tienen que haber millones de ellas para formar el sistema óseo. Entonces, millones de células se van a diferenciar en células óseas para formar parte del grupo de células óseas y formar todo el sistema óseo. Ese es un ejemplo. ¿Sí les quedó más claro ahí, chicos? Quiero pensar que sí. Bueno, ahora le doy paso a mi compañera Isabela a explicar unas cosas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo siempre tengo problemas con el iPad, no lo sé controlar. ¿Me podrían decir si me escuchan? Hola. Sí, sí te escuchamos, Isa. Te escuchamos. Ya, bueno. Bueno, está bien. Entonces, ahora yo les voy a dar una introducción, básicamente, al desarrollo en sí. Génesis básicamente nos está explicando y nos quiere explicar la formación de un producto, su origen y su evolución, ¿ya? Entonces, básicamente esto será el periodo que transcurre al momento de la embriogénesis hasta el periodo fetal o el nacimiento. Entonces, el Martini nos va a enseñar que van a existir 4 estadios para el desarrollo y este empieza con la fecundación, que es la fusión entre 2 gametos para crear un cigoto, como vemos, y también nos dará paso al desarrollo prenatal, que es un periodo comprendido entre la concepción y el parto. Aquí, pues vamos a ver varios acontecimientos que nos dará lugar a la fecundación y la segmentación también. De aquí se va a dividir en desarrollo preembrionario, que es desde la fecundación hasta la implantación. En de aquí vamos a ver la gametogénesis, vamos a ver la fecundación, la segmentación y también la implantación. Y también tenemos el desarrollo embrionario, desde la implantación hasta el final de la 8ª semana, en el cual vamos a ver las capas germinativas, el sistema de organogénesis creada, que básicamente es un conjunto de pasos que nos va a dar origen a los órganos y también sistemas que tiene el cuerpo humano. Y básicamente algo muy importante sobre este desarrollo embrionario es que aquí vamos a ver los primordios, aquí se van a crear varias pues estructuras en nuestro cuerpo y pues en esta comienza, pero no se finalizan. Y luego está el desarrollo fetal, que es desde la 9ª semana hasta el nacimiento, en el cual vamos a ver
que no va a existir la organogénesis, pero va a existir la maduración de los primordios que se crearon en el desarrollo embrionario. También tenemos el desarrollo postnatal, que básicamente comienza tras el nacimiento y continúa hasta la madurez. Entonces, voy a hablar sobre ciertas generalidades para que vayamos comprendiendo en sí el aparato reproductor femenino. Es muy importante para poder entender la fecundación después de esto. Entonces, tenemos que el aparato reproductor femenino está dividido en la vagina, como vemos aquí, en el cuello uterino, en el útero, en las trompas de falopio y en el ovario. Y ahora lo que vamos a destacar de este momento es el ovario, ya que voy a explicar los folículos y pues eso. Entonces, en la etapa fetal, en el ovario, a los 3 meses de gestación, el ovario del bebé tiene una célula muy importante, bueno, células importantes que se llaman ovogonias. ¿Sí me están escuchando hasta ahora? Sí. Bueno, las ovogonias son el primordio, gracias, son el primordio del óvulo que va a ser en el futuro. Vamos a encontrar este folículo primordial en el cual por medio de mitosis vamos a encontrar que se forman folículos, como lo dije. Ese es el ovocito, el X es el ovocito. Estas son células planas. Entonces el primordial va a tener lo que son ovocito, células planas, y estas células se van a proliferar, es decir, van a crecer y van a aumentar sus células, es decir, van a ser más células y van a crear el folículo primario, en el cual primero vamos a encontrar células cúbicas, luego serán cilíndricas y pues luego ese de aquí van a crear un folículo poliestratificado, es decir, que van a tener varios estratos de células en este. Y ahora vamos a encontrar los folículos secundarios, que básicamente son desarrollos, son los folículos desarrollados, van a tener lo que es un antro folicular, como vemos aquí, antro folicular, y también va a tener la corona radiada del ovocito, que va a ser la que la cubre, y también tendrá su zona pelúcea. Algo muy importante es que al momento pues, de la ovulación que ocurre, la liberación del óvulo en el día 14, solo se va a liberar el ovocito, es decir, su núcleo, su zona pelúcida y su corona radial. Entonces aquí podemos ver una imagen en la que vemos los folículos y el momento en el que se va a dar la ovulación, en la que solo se sale, pues, el ovocito. Ahora vamos a hablar sobre las partes de los gametos, que es fundamental para poder comprender también la fecundación en sí. Entonces, vamos a tener que existen dos gametos, el masculino y el femenino. Este es el masculino, un ratito, este es el masculino y el de aquí es el femenino, masculino y femenino. El masculino va a tener su división en cabeza, en cuello y en cuerpo. Entonces tenemos que la cabeza tiene un núcleo haploide, que es haploide, que solo tiene una serie de cromosomas. Este núcleo haploide tiene 23 cromosomas y, como le dije, va a estar en la cabeza. Entonces, luego vamos a tener en el tercio superior, aquí vemos una vesícula, en el cual va a estar en el acrosoma, y van a estar enzimas muy importantes, como son la hialuronidasa, la acrosina y entre otras. Luego en el cuerpo, vamos a ver que si se dan cuenta, en el cuerpo tenemos lo que son mitocondrias, una vaina mitocondrial. La mitocondria nos ayuda, básicamente, a generar el ATP, adenosín trifosfato, que es la energía fundamental para que el segmento principal de la cola tenga la fuerza y la movilidad para entrar a lo que es el ovocito. El ovocito secundario, como ya les dije anteriormente, sus células foliculares, que son la corona radiada, el núcleo o ovocito, la zona pelúcida y su citoplasma. ¿Desean que les repita esto o si lo entendieron?
Disculpe, en el cuerpo del espermatozoide se genera la energía, o sea, el ATP, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, aquí vemos el segmento medio. En este lugar, en el segmento medio, que es básicamente el cuerpo, por decirlo así, vamos a encontrar las mitocondrias, la vaina mitocondrial, y aquí se va a generar lo que es la energía, para así que el segmento principal tenga su energía para funcionar. ¿Alguna otra cosa? Sí, muchas gracias. Esa era la pregunta. Buenas, ¿el acrosoma qué es? El acrosoma es la cabeza, es básicamente es un tercio, es como una vesícula que tiene la cabeza del espermatozoide, donde van a estar adentro en la vesícula, van a estar diferentes enzimas. Van a ayudar a que pueda, pues, ir hacia el ovocito y, pues, fecundar en sí. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, Mm. ¿las mitocondrias se encuentran en el cuello o en el cuerpo del espermatozoide? En el cuerpo. Ya, Ujú. casi. O sea, normalmente eso de aquí no te lo van a preguntar en sí, como que dónde están las mitocondrias ni nada, sino que te van a decir como que qué ayuda a que genere pues esta energía, y obviamente van a ser las mitocondrias que van a estar en el segmento medio de la cola. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora les voy a explicar un poco de la fecundación. Que como Disculpa, sabemos, dime, ¿me podrías explicar qué significaba la zona pelúcida? la zona pelúcida. Ya mira, ya mismo, o sea, voy a explicar más todo esto. Entonces, si me esperas, puedes llegar a esa parte, ¿ok? Ok, sí, gracias. Dale. A ver, ok. Primero voy a explicar también lo que es la fecundación. Como dije anteriormente, la fecundación es un proceso por el cual dos gametos, como son, un ratito, el gameto masculino, no me coge, el gameto masculino, oh my god, el gameto masculino y el femenino van a fusionarse para poder crear pues lo que es el cigoto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el gameto masculino? El gameto masculino es el espermatozoide. Y el gameto femenino es el ovocito secundario. Entonces, ¿la fecundación qué era? La fecundación es el proceso por el cual dos gametos, femenino y masculino, van a fusionarse para crear un cigoto. Entonces, el espermatozoide tiene 23 cromosomas. Este de aquí es haploide. Haploide significa que es solo una serie de cromosomas. Este puede ser X o puede ser Y. El femenino, o sea, el ovocito secundario, va a tener 23 también cromosomas. Estos de aquí van a ser 23X. Y algo muy importante es que normalmente, en realidad es así, no es normalmente, es un facto. El hombre es el que decide, o sea, el que da en sí el sexo del embrión. ¿Por qué? Porque, como vemos, ellos pueden darnos 23X y sería mujer, o 23Y y ahí sería hombre, porque la mujer siempre va a dar X. ¿Están bien hasta ahora? Sí, sí. Ya, ok. Entonces, este proceso aquí dura un día, o sea, 24 horas, y pues el resultante de esta fusión en sí va a ser un huevo o cigoto, que va a ser una célula resultante del desarrollo embrionario. ¿Ok? Aquí, gracias a estos dos, va a ser un cigoto
de 46 cromosomas. 46 es diploide. ¿Por qué diploide? Porque es un conjunto completo, es la unión de 23 y 23, XY o 46XX. Porque como les dije anteriormente, esto de aquí, perdón, 46, esto de aquí depende del hombre. ¿Están bien hasta ahora? Bueno. Entonces ahora voy a hablar en sí sobre la fecundación. Algo que tenemos que saber Tengo una es pregunta. que... Dime. Dime. Sí, referente al concepto de haploides, son tanto en Dime. el caso de los espermatozoides como los óvulos, ¿verdad? Exacto, en los En ambos casos. dos al principio, en ambos casos, del ovocito secundario y del espermatozoide, son 23 células haploides. ¿Por qué? Solo tienen una serie de cromosomas, es decir, no están completos. Y para completarse y ser diploide, tienen que unirse. Y al momento de su unión, por decirlo así, ya forman los cromosomas completos, 46 cromosomas. Ok. Entonces, tenemos que al principio, cuando existe la eyaculación y pues los espermatozoides van a entrar a la cavidad vaginal, sí, está en negro, ya. Tenemos que, al principio, esto es algo importante porque esto sí me preguntaron, me acuerdo, ¿cuántos espermatozoides botan aproximadamente? Aproximadamente los hombres, al momento de eyacular, botan lo que son 200 espermatozoides. 200 espermatozoides que van a subir de la vagina y se van a ir degenerando y al momento de llegar a la trompa tienen lo que son 10.000 cromosomas. Esto de aquí la verdad varía porque no se sabe con exactitud la cantidad de cromosomas, pero es un rango, ¿me entiendes? Luego cuando estamos aquí, ya en la trompa uterina, van a quedar 100 espermatozoides aproximadamente. Va a disminuir de una manera increíble la cantidad de espermatozoides. Entonces, algo que tenemos que saber también es que esto de aquí, en la trompa de falopio, en la trompa uterina o trompa de falopio, en la ampolla uterina va a existir algo que se llama la fecundación. O sea, aquí es donde se va a dar la fecundación, en la ampolla de la trompa uterina. Por eso cuando ustedes les pregunten en el examen o algo, ¿en qué lugar se da la fecundación? Y ustedes, o sea, en qué lugar de la trompa uterina se da la fecundación, ustedes tienen que poner ampolla de la trompa uterina. ¿Ok? Repite la pregunta. ¿Mandé? ¿Qué dijo que no le escuché? No escuché. Ya. Que cuando te pregunten en qué lugar de la trompa uterina se da la fecundación, tú tienes que decir ampolla de la trompa uterina. Porque ahí es donde en sí se va a dar la fecundación. Ah, ya listo. Ampolla de la trompa uterina. Ajá. Bueno, entonces, luego, como sabemos, vamos a tener aquí al ovocito en la metafase de la segunda división de la meiosis, como vemos aquí. Tenemos el primer cuerpo polar, también, la corona radiada, la zona pelúcida, y bueno, el ovocito en su estadio, ¿ya? Lo siguiente que va a pasar es que, como sabemos, el espermatozoide, como les dije anteriormente, en el acrosoma, va a tener una vesícula, que esta vesícula va a tener una enzima que le va a ayudar a atravesar lo que es, pues, la corona radiada, ¿ok? Entonces, este de aquí, gracias a la hialuronidasa, va a romper las células de la corona radiada, va a romper estas células que vemos aquí, y él va a tener que pasar por dos estadios, la corona radiada y también la zona pelúcida. Entonces, tenemos que saber que en este momento de que está pasando lo de en sí la penetración de estos, va a aparecer el segundo, pues, cuerpo polar,
que lo único que va a hacer es identificar que este está en el momento en el cual está ocurriendo pues este acontecimiento de que el espermatozoide va a entrar al ovocito. Entonces, algo que es muy importante también, es lo más importante por decirlo así, es cuando el espermatozoide va a penetrar la zona pelúcea. Esta es la zona pelúcea. En la cabeza, como dijimos anteriormente, este va a tener hialuronidasa que lo va a ayudar a degenerar y romper esta zona pelúcea, pero también va a tener otra que se llama lacrosina, es una enzima que va a ayudar al espermatozoide a que se abra camino entre pues la zona pelúcea y que mantenga su cabeza intacta. Entonces, el espermatozoide va a estar, cuando cruce y penetre esta zona pelúcea, va a estar en contacto ya con el citoplasma que vemos aquí y con la membrana de lo que es el ovocito. Al momento exacto que tenga contacto, esta de aquí va a tener contacto y esta se va a hacer la zona